Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a hablar un poco del impuesto de distribución de petróleo y combustibles. Principalmente porque la gente se está quejando del alto costo de los combustibles ahora y pues vale la pena tratar por la coyuntura cómo funciona este impuesto acá en Guatemala. Entonces no se vaya a ningún lado y quédese para entender la problemática del impuesto en los combustibles, si todavía no lo sabe, y si ya lo sabe, déjenme sus comentarios de cómo lo logré explicar bien o mal, etcétera, y ahí vamos platicando en los comentarios del video. Mientras tanto, suscríbase, dale click a la campanita si le avisan. Si está escuchando esto en podcast, páselo a todos sus conocidos, pásele el link también del video a toda su gente que tenga ahí en WhatsApp que tenga vehículo y pague combustible, para que sepa cómo se compone este impuesto o cómo se compone el precio del combustible al agregarle los impuestos como tal. Los invito a VIP de Patreon para contenido, conferencias y demás que están ahí subidas y disponibles para nuestros miembros de Patreon VIP. Con los miembros de Patreon VIP, la última semana de noviembre tendremos nuestra reunión mensual de 1 hora por Zoom, en la que platicamos de temas de impuestos como tal. También me pueden seguir en Twitter, Impuestos y Choco, en Facebook, Impuestos y Chocolate, y en el blog impuestosychocolate.com. Y para más contenido también suscríbase al podcast Conecta de Consortium Legal, donde también cubrimos algunos temas con mis socios y asociados ahí en la firma. Sin más, pues vamos con el tema. Combustibles carísimos. Pues sí, combustibles están muy caros, que el componente de precio, y por ahí salió alguien, hasta un diputado, interponiendo amparos por lo caro del precio. Bueno, los precios de combustibles fluctúan enormemente por un montón de factores, entre demanda, supresión de oferta, etcétera. Debemos también tener claro que lo que no se esperaba, pero las consecuencias no previstas en muchos casos de los cierres que dictaron los gobiernos para transportes públicos masivos en países como el nuestro y acá en Latinoamérica, ha sido que la demanda de vehículos ha subido enormemente. Tanto vehículos usados como vehículos nuevos están teniendo niveles de venta muy altos, y no se esperaba eso para efectos de previsión de ventas cuando empezó la pandemia. Pero al haber cerrado el transporte público colectivo, al haberlo limitado y demás, y tener horarios parciales y tener horarios reducidos, y todo esto ha obligado a la gente a buscar vehículos. Y entonces el consumo de combustible, aparte de todo, probablemente está en niveles bastante normales, a pesar de que se dice que ahí sí sigue habiendo algunas restricciones de horarios, cierres parciales y demás, y ese consumo sigue alto. El cartel de combustibles y de petróleo a nivel mundial pues también mantiene reducida la oferta, y esto eleva precios como tal. Mucha gente dice, pero si el precio de eso lo compraron más barato, ¿por qué sigue caro? Porque la rotación de esos inventarios utiliza proyecciones de precio para poder suplir el inventario que se está despachando. Y el precio de venta depende del cargamento futuro más que del precio en el cual se compró. Ese es el precio de sustitución del inventario el que rige en muchos productos, y en combustibles pues principalmente, para poder reabastecer si no cubrieran y no previeran las alzas del combustible en los futuros embarques. Y por eso es que también hay un ajuste por ahí. Estamos entrando en invierno, calefacción, etcétera. Hay un fenómeno por ahí que me comentaba alguien, que el empuje de políticas de generación de energía limpia ha sido también muy costoso y tiene un precio muy alto,
y eso en algunos países lleva a que los combustibles fósiles pues traten de suplir, o sean el vehículo para tratar de suplir las inversiones gubernamentales que han sido necesarias para generar energía eólica, solar y demás, y subsidiar esa generación de energía en esos países colocándole impuestos a los combustibles. Ahora, Guatemala tiene un fenómeno que es distinto en eso, porque no subsidiamos la generación de energía como tal, salvo que los proyectos de energías renovables tienen una exención de impuestos sobre la renta y una exención de impuestos a la importación y al IVA en la fabricación o en la instalación de las plantas cuando son autorizados. Entonces, muchas hidroeléctricas gozan en algún periodo de tiempo de estos beneficios, pero lo mismo es para plantas eólicas, plantas solares y todas las fuentes renovables de energía que se pueden utilizar tienen esta exención, lo cual digamos viene redundando en que la energía eléctrica en Guatemala está dentro de las más baratas de Centroamérica, si no es que la más barata de Centroamérica, y no tenemos problemas de no poder abastecer la demanda de energía del país. Pero para efectos de la política fiscal impositiva, Guatemala tiene una serie de impuestos específicos al consumo. Hay impuesto específico al consumo de bebidas, y entonces por categoría de bebidas tiene el cobro que se realiza, y impuesto específico para cemento, y así vamos encontrando otros varios impuestos específicos como tal. Y el combustible es uno de ellos. Gasolina super, gasolina regular, diésel, Avjet, que es combustible para aviones, y el gas licuado de petróleo, el gas propano. Estos tienen un impuesto específico por una medida de volumen como tal. Entonces, por ejemplo, del combustible, de la gasolina o del diésel, cada galón tiene un monto específico de impuesto. Este impuesto pues, tiene sus características particulares. Digamos, hay que pagarlo al momento de la nacionalización del combustible, junto con los derechos arancelarios y el IVA, y luego este impuesto que el importador pagó se lo recarga en el precio por galón al distribuidor, y el distribuidor pues le paga la cantidad del impuesto por cada galón que se lleva de los tanques en sus camiones y lo entrega a las gasolineras, donde las gasolineras le pagan luego por cada galón que reciben y se lo cobran después al público. Entonces cada uno de nosotros como público, cuando llega con el vehículo a una gasolinera y echa combustible, cada uno de los galones lleva incorporado este impuesto específico. Unos 4.70 por galón de súper, para que tengan el cálculo por ahí. Y vean su última factura, miren cuántos galones de combustible tienen y le restan el valor. Y ese es el precio que pagaron sin ese impuesto. Adicionalmente a lo que les sobró después de haber quitado ese impuesto, le calculan el IVA. El 12% del total de esa factura, entonces dividen en 1.12 ese resultado y les va a dar el precio por galón. Ahora, ese precio por galón, dentro de sus costos, tiene los costos impositivos incluidos, que en la cadena de distribución tiene incluidas como costos impositivos que no han sido cargados en el precio como tal directamente, es decir, que no le pueden sacar ustedes el cálculo directo. Pero ¿qué encontramos ahí? El combustible evaporado, porque esos 4.70 por galón en la gasolina super, por cada galón que se evapora en la cadena, le queda como costo finalmente a cada uno de ellos, y cada uno de ellos dentro del precio va calculando la reposición de esa evaporación que no le va a poder cobrar al siguiente. Entonces ustedes dentro del precio del combustible tienen la evaporación de la cadena, que está incluido dentro del precio que la gasolinera les está cobrando para poder reponer lo que el del camión le cobró por lo que se le evaporó, y porque recuerden que le tuvo que pagar al importador o al mayorista de combustible, le tuvo que pagar ese impuesto
por los galones que adquirió, pero luego entrega menos galones por lo que se pudo haber evaporado. Y ese faltante va calculado dentro de su ganancia, porque si no quedaría perdiendo con una cuenta de galones ahí inmensa. Luego de eso, pues todavía tenemos el impuesto más distorsionador en Guatemala, que es el impuesto de solidaridad, que va sobre los activos o sobre los ingresos brutos de cada una de estas personas en la cadena. Si bien puede ser acreditado el impuesto sobre la renta, en algunos casos, el impacto financiero sí tiene que ser tomado en cuenta, porque este negocio los márgenes son centavos por galón. Si no consideran el ISO dentro del margen como tal, van a sufrir trimestralmente pérdidas de flujo de efectivo que pueden sacar del negocio a varios. Y probablemente por eso es que no todos los negocios de combustible en Guatemala prosperan, porque no tienen esos cálculos financieros afinados y ven el ISO como como mucha gente lo ve, como un anticipo al impuesto de la renta, y entonces lo que pagan de ISO se va a compensar hacia adelante, pero sí tiene un impacto financiero. Y en productos que tienen tan poco margen, que son centavos por galón, ese poco margen con el impacto que puede tener en el flujo de efectivo, pues los coloca en situación de cese de pagos y situaciones complicadas donde la operación puede resultar comprometida. Y luego de esto, pues todavía tenemos el impuesto sobre la renta. Aparte que hay un montón de trámites administrativos que se tienen que solventar para poder tener una gasolinera, licencias, permisos, demás para poder operar, la atención a los diferentes controles que se hacen para que las bombas, la calibración de bombas, etcétera, que evidentemente son costos y va dentro del precio por galón sin impuestos. Pero es importante que sepamos que cada uno de los galones tiene un componente de impuestos muy alto. Esos 4.70, si el galón está en 30 quetzales, resten de esos 30 quetzales esos 4.70 y luego restenle el IVA. Y verdaderamente lo que sobra después de esa operación es el precio que están pagando como tal. El resto del componente es IVA. IVA y el impuesto de distribución, y eso es en algunos casos 24, 25, 26% del precio es impuestos. E impuestos directos que afectan al consumidor como tal al final en esa cuenta. Luego, dentro de la cadena económica como tal, el transporte de mercancía de los puertos a las bodegas, a las tiendas y demás, recibe un impacto del valor del combustible como tal. Y eso evidentemente va a tener un efecto tipo cascada en el precio final del producto. En algunos casos, entre más sensitivo sea a variaciones del costo de ese producto, va a tener que o salir del mercado o subirle el precio, y dependiendo de la elasticidad que se tenga en la demanda de este producto, pues sobrevivirá o no a un alza de precios. Pero sí tiene un efecto encarecedor de muchísimos productos, porque el transporte se ve encarecido de manera directa cuando hay estas alzas en el precio. Se estima que el precio por barril de petróleo va a poder llegar a los $100, lo cual nos va a llevar a precios similares a los que tuvimos hace algunos años, de 35, 36, 37 quetzales por galón de gasolina diésel y 34 por ahí recuerdo de gasolina super, y 34, 35 de diésel. Entonces no es de extrañarse que el precio siga subiendo, aunque siempre dentro de eso el componente del 4.70, 4.50 y 1.30 por galón va a seguir existiendo en estos tipos de combustible. Perspectiva puramente teórica basada en principios, no es sensato mantener esta imposición en los combustibles y en ningún otro producto cuando tenemos el impuesto al valor agregado como tal, y colocarle impuestos específicos al consumo o la distribución de los productos. Es una forma muy mala, muy burda, muy inconstitucional de pretender su cobro,
si bien por la forma que está redactada en la Constitución la doble imposición, el argumento de doble imposición probablemente se anula muy fácilmente, como en el caso de distribución de petróleo, que formalmente no hay doble imposición, pero digamos, de impacto económico bajo principios de capacidad contributiva, capacidad de pago, sí existe una vulneración constitucional al estar gravando el mismo hecho económico, la compra del combustible, haciéndola repercutir en el consumidor final con dos impuestos de manera directa. Y esto pues es una violación a la capacidad contributiva y nuestra Constitución prohíbe que el sistema tributario sea hecho sin atención a los principios de equidad y justicia y para que sea justo y equitativo, dice el 243, cada tributo y el sistema deben estar estructurados bajo el principio de capacidad contributiva. Entonces, desde la perspectiva del consumidor final, en quien repercute el IVA y quien se convierte en el contribuyente propio del impuesto de distribución de petróleo y sus derivados, tenemos una violación de capacidad contributiva y en estos momentos que pues esto se ha visto que afecta muchísimo, el transporte público no está al 100, etcétera, afecta muchísimo la economía principalmente de la clase media y quienes tienen que ver cómo se movilizan y el costo de transporte que están cubriendo ahora por medio de motos, carros usados y demás, sí les está perjudicando en cuanto a la obtención de su sustento diario. Debería de ser aliviado ese costo con la eliminación de estos impuestos. Es triste ver que se dice que el fisco no puede soportar esta pérdida de recaudación, pero debemos entender que los funcionarios y las instituciones del gobierno están hechas no por encima del ciudadano, sino que están hechas por debajo del ciudadano, están hechas para servir al ciudadano. Y si el ciudadano está viéndose perjudicado porque hay una violación constitucional a su capacidad contributiva, lo sensato de la administración tributaria, el Ministerio de Finanzas, Presidencia y Congreso debería hacer proponer la mitigación o la eliminación de todos estos impuestos que causan esa doble imposición o esa doble tributación, como son los impuestos al consumo de los diferentes, consumo o distribución de los diferentes productos. Espero yo entonces que este video llegue a oídos de esas personas, reflexionen y en lo que resta del año antes de que el Congreso se vaya de vacaciones, nos den la grata sorpresa de que se está corrigiendo el sistema tributario guatemalteco para hacerlo justo y equitativo. Mi nombre es Mario Archila, este es Impuestos y Chocolate, impuestos para degustarnos y como dice Javier Milei en Argentina, que viva la libertad.